Pasaron 6 años conspirando y se les olvidó construir un candidato. O sea, no hicieron nada. Carlos Salinas de Gortari tuvo que matar a Luis Donaldo Colosio, a José Francisco Ruiz Massieu, al cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Cedillo, pues no pudo controlar nada porque tuvo que entregarle a Vicente Fox Quesada, a un payaso. Lo que es Andrés Manuel López Obrador es el primer presidente después de Miguel de la Madrid que puede controlar su sucesión sin estar en la boleta electoral, sin estar presente. Los viejos medios, periodistas, analistas, intelectuales, académicos, no se han dado cuenta que están muertos ya. No se han dado cuenta que son zombies. Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de Tendencia al Aire. Es un gusto y un placer para mí presentarles a nuestro invitado del día de hoy, el periodista Francisco Cruz, maestro Francisco Cruz, que es un gusto de verdad que nos acompañe. Gracias por estar aquí en Tendencia al Aire. No, hombre, Celsin, de veras, muchas gracias. Gracias de veras por invitarme. Así que hay tantísima información que a la orden. Tú dices con qué empezamos, cómo empezamos. Muchas gracias, maestro, que además le decía que lo vemos en todas partes. Ya también se adueñó de las redes sociales y le va muy bien, maestro. Lo felicito porque además hace consciente a muchas personas, las informa. Yo veo los comentarios que lo dejan, lo quieren muchísimo. La verdad es que debo ser muy agradecido con todo el mundo. Porque me tratan muy bien. La gente es muy generosa conmigo, así que hay que corresponder a eso, Celsin. Es consentido el maestro Francisco Cruz. Bueno, pues vamos a comenzar con el tema obligado, mi querido maestro. El triunfo de la doctora Claudia Sheinbaum. Usted, su último libro, Las Damas del Poder, hablaba de estas primeras damas, esposas de los que llegaron a ser presidentes, que ocuparon este puesto, este nombramiento para enriquecerse, ¿no? Pero ahora vamos a tener a una presidenta mujer por primera vez en nuestro país, que obviamente es completamente distinta a estas mujeres de las que usted habla en su libro. ¿Qué significa para México? ¿Qué significó el triunfo de Claudia Sheinbaum? Bueno, mira, primero sí es histórico. Es histórico, a 200 años, una mujer en la presidencia de la República, pero una mujer de izquierda, además. Ella sí es de izquierda, sí, una mujer de izquierda, eso le da otras connotaciones. Y luego sí hay que quitarle el género. Uh-huh. No importa que sea mujer, es una mujer capaz, es una persona de lucha, es una persona que ha estado involucrada en movimientos sociales, movimientos estudiantiles desde joven, es una mujer que tiene una carrera política propia. Hay que quitarle también ese dejo de machismo, ese dejo de misoginia, incluso misoginia de mujeres, sí, que la han maltratado bastante. Es una mujer que piensa, es una mujer que conoce cómo opera el gobierno, fue jefa de gobierno en la Ciudad de México, muy exitosa. Así que lo que yo espero es que al margen de que está haciendo historia como la primera mujer que llega a la presidencia de la República, además con un apoyo que no había tenido ningún presidente, no hablando en números, sino en porcentajes. Yo espero que mantenga y mejore lo que hizo Andrés Manuel López Obrador. La verdad es esa, no compararla con López Obrador. Eso es complicadísimo. Nadie va a llenar los zapatos de un hombre que es un político de los que nacen cada 100 años. No, simplemente que sea ella y que abone a lo que deja López Obrador. Si lo puede superar, mucho mejor todavía, que ese es el trabajo. Así que yo espero que, además de la historia, ella muestre, no como mujer, como persona, que es capaz de más que eso. ¿Usted también considera, maestro, que fue el efecto Andrés Manuel López Obrador? No, absolutamente no. Ella, no. Por ser ella, sí, por cómo es. Sí entiendo que hay un efecto, no Andrés Manuel López Obrador, un efecto del López Obradorismo. Okay. Sí entiendo que López Obrador juega un papel y va a jugar por mucho tiempo un papel en la historia de este país, pero fíjate, cuando hablamos de misoginia, ese es lo primero que hay que eliminar. No por él. Ella no llega ahí por él. Okay. Sí.
por lo menos el proceso que se dio en Morena para elegir al candidato o la candidata presidencial en este caso fue muy abierto. Que no lo quieran ver, bueno, hay mucha gente que no lo quiere ver. Entonces, hay un efecto del López Obradorismo, está bien. ¿Por qué? Porque si algo hay que agradecerle a Andrés Manuel López Obrador es que vino a politizar a mucha gente. Sí, mira, con López Obrador no se dan los primeros intentos de cambio o las primeras demostraciones de que queríamos cambiar este país. Se dieron en el 88, Carlos Salinas de Gortari perdió la elección presidencial. Había forma de probarlo a través de las boletas electorales que después el PAN, en complicidad con Carlos Salinas de Gortari, destruyen en San Lázaro, en la Cámara de Diputados, las queman, pero ese fue el primer intento de cambio serio que tuvimos. Luego en 2000 dimos otra muestra de que queríamos cambiar. Ganó Vicente Fox y traicionó, se acobardó o simplemente es lo que siempre fue, un incapaz moldeado a la imagen y semejanza de un grupo de empresarios de extrema derecha que lo hicieron. Luego dimos otras muestras de cambio en las gubernaturas, y lo que pasó el domingo 2 de junio es que fue un proceso largo de politización que viene a consolidar a Andrés Manuel López Obrador. Así, pero yo no atribuyo el triunfo de Claudia Sheinbaum Pardo. Mira, yo lo comentaba, hizo una campaña por tierra impresionante. Sí. Impresionante. Que no lo quiera ver la oposición, eso es otra cosa, pero ¿tú recuerdas cuánto tiempo teníamos, por ejemplo, a Xochitl Gálvez aquí? Reunida con estudiantes, reunida con empresarios. Eventos privados. Claudia Sheinbaum Pardo hizo, sin ser López Obrador, hizo o retomó algunas experiencias de López Obrador. No en la campaña 2018, en otras campañas, 2006, 2012, recorrer el país, y lo recorrió ella. Hizo una gran campaña, que siempre vas a encontrar faltas, pues sí, pero hizo una gran campaña. Entonces, para mí, es resultado de eso, resultado de la politización, resultado en parte de López Obrador de ella, pero no es López Obrador. Es ella que hizo una campaña. Y segundo, es otro punto que es muy importante, que por lo menos en la campaña Morena mostró una unidad que no había mostrado. Así que unidad, sí. Todo mundo trabajó. Sí. Entonces, pues claro que iba a ganar. Te digo, yo no me atrevo a compararla con López Obrador porque conozco su trayectoria de joven, conozco su trayectoria de luchadora estudiantil, de luchadora social. Se le ve casa por casa. Hay fotos viejas de ella, sí. Por ejemplo, cuando fue a protestar a Estados Unidos o estudiaba ella allá contra Salinas de Gortari. Así que hay que darle esos atributos, su crédito. Su trabajo que le costó y bueno, la llevó hasta donde está ahorita, ¿no? Claro. Qué interesante escuchar ese análisis, porque hemos tenido aquí diferentes invitados que sí dicen, no, López Obrador. Usted dice sí, pero a ver, no. Pero hubo muchas cosas, o sea, son muchas. Ella no, mira, el problema que yo de pronto tengo cuando voy a algunas mesas, por ejemplo, con estudiantes, es que me dicen, es que López Obrador, digo, ¿López Obrador qué hizo? Ya Lorenzo Córdoba Vianello, que todavía controla parte del INE, Ciro Murayama, ya dijeron los dos, no configuran elección de Estado. No configura. Puede haber irregularidades. Está bien. Pero no configura. Ella hizo trabajo propio. Entonces hay que separar la campaña y luego la elección en varios puntos. Mira, yo, por ejemplo, 12 días antes de las elecciones, en una videocharla de las que tengo de lunes a viernes, dije algo así como, casi textual me acuerdo, a Claudia le faltan 11 días para ser presidenta, sin contar en el que estamos, eran 12, pero yo decía 11, sin contar le faltan 11. Y a Xochitl Gálvez le faltan como 20 millones de votos, ¿sí? Y le faltaron 20 millones, hay que ver el resultado, ¿sí? Solo los ciegos no querían ver eso. Así que yo lo atribuyo a muchos factores y López Obrador es uno de esos factores, pero no es el factor primordial. El primordial para mí es la politización de esta sociedad que ya venía desde 88 y después el trabajo, al mismo nivel, al trabajo por tierra que hizo Claudia Sheinbaum Pardo, el trabajo que hizo Morena. Yo decía, fíjate,
antes de que empezaran, cuando estaban en las precampañas, yo les decía, ¿qué va a pasar el día que Morena eche a andar toda su maquinaria electoral? 8 gubernaturas, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Tenían en ese momento tenían 22 más una de sus aliados, 23 gubernaturas. Sí. ¿Qué va a pasar el día que echen a andar esa maquinaria? Pero nadie lo quería ver. Todo el mundo decía, no, el PAN va a ganar, el Xochitl tiene muchas posibilidades. ¿A dónde? Lo que pasa es que todavía no echan a andar su maquinaria, pero Morena hoy puede decir que sí que tiene una maquinaria que ha cometido errores. Se puede criticar ese pragmatismo irracional de Morena de aceptar a casos, por ejemplo, Cruz Pérez Cuéllar en Ciudad Juárez, sí. Erubiel Ávila Villegas en el Estado de México, algunos, pero la verdad es que hicieron una campaña impresionante. Sí, sí, y bueno, ahí pasando al tema, ahorita que estamos hablando de la oposición, ¿no? Que recibió un balde de agua fría con esta, como dice, pues aplastante triunfo de Morena, ¿no? Y que de repente dijeron, ay, caray, porque justo hoy mencionaba el presidente en su mañanera que salieron a dar un discurso muy triunfalista de que habían ganado la Ciudad de México, que habían ganado Veracruz, que habían ganado Guanajuato, bueno, no sé si lo ganaron, como 4 o 5 estados y al final nada de lo que dijeron, ¿no? O sea, ¿cómo percibió usted esta derrota, pero que ya se veía venir, pero todavía fue más humillante para ellos, ¿no? Mira, el problema con la oposición, como yo lo veo, es que pasaron 5 años, casi 6, tomando en cuenta el proceso electoral de 2018, pasaron casi 6 años conspirando, ¿sí? Fuera a Alejandro Moreno Cárdenas del PRI, fuera Marco Cortés del PAN, a Jesús Zambrano del PRD, luego Claudio X González Guajardo. Pasaron 6 años conspirando, buscando a un elemento para derrocar, que esa debía ser la palabra, Andrés Manuel López Obrador, y se les olvidó construir o formar un candidato o una candidata, quien fuera. O sea, no hicieron nada. ¿Sí? ¿Qué podías esperar cuando tienes al frente a un grupo mafioso que es la oposición? La verdad, hay que ver quién es Alejandro Moreno Cárdenas, un mafioso. Es un criminal electoral, es un criminal político. ¿Quién es Marco Cortés Mendoza? Otro criminal. ¿Quién es Jesús Zambrano? Igual, son mafiosos que viven del poder. ¿Quién es Claudio X González Guajardo? Otro igual, pero además tiene más agravantes porque es un personaje que opera políticamente hablando desde 1994. Empezó su carrera política con Luis Donaldo Colosio Murrieta. Así que no aprendió nada. Aprendieron a conspirar, pero aprendieron mal porque tampoco pudieron conspirar. Sí, si así lo intentaron, pero nunca entendieron lo que es Andrés Manuel López Obrador. Mira, yo decía ayer en una de mis charlas que Andrés Manuel López Obrador se va a ir como cuando llegó la primera vez a la Ciudad de México, como el gran desconocido. Nadie lo conoce, nadie. Sí, ya les dio la vuelta, ya le ganó a Carlos Salinas de Gortari. Es decir, tomando en cuenta que todo su grupo viene sólido, le ganó a Felipe Calderón, le ganó a todo mundo. Es el primer presidente después de Miguel de la Madrid que puede controlar su sucesión sin estar en la boleta electoral, sin estar presente. Carlos Salinas de Gortari tuvo que matar a Luis Donaldo Colosio, a José Francisco Ruiz Massieu, al cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Mataron como a 400 perredistas. Si fue luego Zedillo, bueno, no pudo controlar y tuvo que entregar la presidencia a Ernesto Zedillo, que no era su consentido. O sea, Zedillo, pues no pudo controlar nada porque tuvo que entregarle a Vicente Fox Quesada, a un payaso, sí, incapaz además. Fox no pudo controlar tampoco su sucesión porque a quién le entregó la presidencia, a Felipe Calderón, que no era su favorito era Santiago Krill Miranda. Felipe Calderón Hinojosa terminó traicionando al PAN, a Josefina Vázquez Mota, y terminó haciendo negocios con el PRI, con Enrique Peña Nieto. ¿Y Peña Nieto qué hizo? También fue incapaz.
le ganó Andrés Manuel López Obrador. López Obrador, si ves la historia de las sucesiones del 88, digo 87 porque es el proceso electoral 87-88 para acá, es el único presidente. No tenemos una sola devaluación, ¿sí? Yo siempre les digo, lo hablo por experiencia propia. ¿Sí? No tenemos una devaluación. Yo he vivido mi vida como periodista. Mira, mi primer salario como periodista lo cobré ya formalmente, porque ahí están los papeles del IMSS, los documentos, lo cobré en 79. No he dejado de trabajar un solo día como periodista. A partir de 79, cada 6 años, mi primera gran crisis vino en 82. Es la primera vez que no tenemos crisis. La primera, no tenemos crisis. Nunca en mi vida me había tocado ver, atestiguar que el dólar se revaluara. No solo no se devaluara, sino que se revaluara. ¿Sí? Discúlpame, el peso. Nunca me había tocado ver que el peso se revaluara. ¿Sí? Las devaluaciones en este país eran a veces todos los días. Yo recuerdo, mira, mucho el gobierno de Miguel de la Madrid. Porque viví mi crisis impresionante en 82. Ibas al banco y, digamos, a las 9 de la mañana y decía, es un precio hipotético porque no lo recuerdo, pero decía dólar a 13 pesos, valor del dólar. Pero regresabas 10 minutos después y ya estaba, lo cambiaban en cartones y ya estaba el dólar a 15 pesos. Qué bárbaro. ¿Sí? Y así era. En los gobiernos de Miguel de la Madrid a Peña, el peso se devaluó más de 4,000 veces. ¿Qué podía esperar la oposición que nunca entendió ese proceso en el que nos politizamos y en el que los mexicanos de mi generación o una generación anterior que está viva, quizá incluso 2 generaciones anteriores, conocimos un país en crisis, un país con matazones, un país con desaparición de estudiantes, con desaparición de maestros, un país que le fue entregado por Luis Echeverría Álvarez, por José López Portillo, por Felipe Calderón, por Enrique Peña Nieto, al narcotráfico. Sí. ¿Qué podíamos esperar? ¿Qué podía esperar la gente? Mira, hoy ahí circulando en las redes una entrevista de Adela Micha con Pepe Aguilar. Y Pepe Aguilar dice una gran verdad que debía ser demoledor para Felipe Calderón. Dice Pepe Aguilar, lo vi yo apenas hoy, dice Pepe Aguilar, platicando con Felipe Calderón en plan de amigos, me dijo que la violencia iba a tardar en resolverse más de 30 años. Ándale. Entonces, ¿qué podía esperar la oposición que no conoce ese país, Elsie? Sí. Un país que tú lo vives diario porque sales a la calle, que tú lo vives diario, yo lo vivo diario porque viajo en transporte urbano. La oposición no hace eso, pero además es una oposición criminal políticamente hablando. Además, ¿no? Además de que no son pueblo, que no hacen trabajo de calle, son mafiosos, son criminales, ¿no? Entonces, ¿qué puedes esperar de esa oposición? Pues que iba a perder. Una derrota así, de ese tamaño. Y luego, mira, yo decía otra cosa bien curiosa que me pasaba con la oposición. No se trataba de los resultados de las encuestas, que algunas fueron casi precisas. Se trataba de leer los otros resultados de las encuestas. Por ejemplo, la mayoría de las encuestas serias, digamos 5 encuestas serias te decían, por lo menos entre 57 y 60% de la población, con credencial de elector jamás votaría por el PRI. ¿A dónde no entendieron eso? ¿Sí? Por el PAN era un poco menos, pero por ahí va. Por el PRD, pues ni digas. No. Entonces, es una oposición que nunca entendió este país, no entendió los procesos de cambio y los resultados son hoy, son esos. Desaparece prácticamente el PRD. El PRI está ya viendo los resultados finales, no alcanza el 10% de la población, que son 9.7%. El PAN está en 16%. Es una locura. O sea, no entendieron lo que pasó en 2018. No entendieron lo que pasaron los 6 años después de 2018 y no les ha caído el 20 de lo que pasó el domingo 2 de junio. Pobres, de verdad. Oiga, maestro, con este triunfo, Morena y aliados arrasaron con las cámaras. ¿Usted considera que sí se puede llevar a cabo este plan C que pretende reformar, limpiar, renovar el poder judicial que tenemos pues tan corrupto, tan putrefacto, pues no es nada cercano a la gente, ¿no? Que en lugar de impartir justicia a lo que se ha dedicado,
no digo que todos, pero sí la mayoría, por lo que hemos visto, pues de dejar libres a criminales, a feminicidas, a asesinos. ¿Cómo ve? ¿El plan C se puede llevar a cabo? ¿Usted qué opina? No, mira, yo digo absolutamente. Una de las cuestiones por las que salimos a votar en la cantidad de electores que salimos, casi 35.9 millones de electores, salimos a votar, fue por eso. Fue por eso, por el plan C, que incluye primeramente la reforma al Poder Judicial de la Federación. Y después deben venir en cada estado reformas a los poderes judiciales. 2, incluye reformas electorales. ¿Quién en este país, en su sano juicio, Celsin, puede decir que estamos contentos con el Poder Judicial? Mira, cuando tomó posesión Norma Lucía Piña Hernández como ministra presidenta de la Suprema Corte y al mismo tiempo jefa máxima de todo el Poder Judicial, que incluye la Judicatura, el Consejo Federal de la Judicatura, el Tribunal Electoral, el Tribunal Agrario. Yo recuerdo que publiqué algo en las redes sociales y dije, por fin vamos a tener a la Corte del Narco. Y eso tenemos. Contrató casi de inmediato a gente muy cercana a Genaro García Luna. ¿Sí? ¿Tú recuerdas el día que encontraron, aquel febrero, que encontraron culpable a Genaro García Luna? Ella ordenó liberar las cuentas congeladas de Linda Cristina Pereira Gálvez, la esposa de Genaro García Luna. Y yo dije, ella es la jefa del equipo que lava el dinero de Genaro García Luna. Antes habían descongelado las cuentas bancarias de Luis Cárdenas Palomino. Entonces, pero no eso, mira, vivimos desde 94, podemos ir más atrás, pero ahora marco por qué 94, 95. Vivimos jueces, magistrados, ministros que son mercenarios verdaderamente. Negocian la justicia con quien más dinero tenga. Son comerciantes. No tenemos jueces normales, no tenemos nada. Mira, podemos vivir sin una corte. Cuando Ernesto Zedillo tomó posesión el 1 de diciembre de 94, al margen de toda la crisis del peso, el efecto tequila, al margen de todo eso, presentó una iniciativa de ley para reformar el Poder Judicial. Sí, ¿y qué hizo? Vivimos enero de 95 sin un Poder Judicial. Sí. Así que podemos hacerlo ahora. Lo pueden hacer, es un mandato popular. Entonces, ¿se puede? Mira, en la Cámara de Diputados prácticamente faltan cuentas finales, pero prácticamente tienen los 2/3, ¿sí? Las legislaturas locales tienen más tienen más del 50%. Ahí se requiere el 50 más 1. En el Senado tienen que negociar con 2 o 3 senadores. ¿Van a poder hacerlo? Claro que sí. ¿Hasta qué nivel pueden hacer la reforma? Hasta el que quieran. ¿Sí? ¿Va a haber resistencias? Las hay. ¿Por qué? Porque tienes a un poder que se ha convertido en el poder de los poderes, porque ya no solo son los mercenarios de la justicia, sino que a partir del último año se han dedicado a enmendarle la plana a los legisladores de la oposición. Es decir, se han aliado con ellas y cada que pasa una ley en la Cámara de Diputados, en el Senado, la Suprema Corte de Justicia la echa para atrás. Sí. Sí, se ha convertido incluso en el gran electoral. Aquí se debe y es un mandato. No es una cuestión de que tenga que negociar, tienen que escuchar a la oposición, sí, tiene que haber foros, los hay. Va a haber resistencia muchísima, pero finalmente fuimos a las urnas. Por eso hay un clamor popular de que el Poder Judicial Federal, como los poderes judiciales de los estados, tienen que cambiar. Sí, fue uno de los lemas, ¿no? Hasta de campaña. Vamos por el plan C, ¿no? Claudia, no es López Obrador, por eso te decía, no es López Obrador, que tiene que haber coincidencias con López Obrador. Vienen del mismo movimiento, son fundadores de Morena, han trabajado juntos. Claudia trabajó con López Obrador hace mucho tiempo. O sea, tiene que haber coincidencias, sí, pero en el proyecto de campaña, en el plan de trabajo de campaña, se incluía un renglón, el plan C, y es esto.
en parte. Son 20 iniciativas, algunas, la mayoría son constitucionales, pero ¿se tiene que hacer? Pues claramente que sí, ¿cierto? Claro que sí. Con respecto a que esta reforma plantea que sean los ciudadanos, las mexicanas, los mexicanos quienes mediante el voto popular elijan a los jueces, a los ministros, ¿usted qué opina? Porque hay mucho ahí, ¿cómo no? Se lo vamos a dejar en manos al pueblo. A ¿no? los narcos. Ajá. Mira, no, es que esa es una de las banderas de la oposición, que tienen ya como 2 semanas con eso. Sí, los narcos van a poder poner a sus candidatos. No, eso es una mentira. Va a haber un proceso de selección de candidatos a jueces, que además tampoco son tantos. El Poder Judicial Federal, sin incluir el de los estados, el Poder Judicial Federal tiene 51,000 empleados. La iniciativa de reforma plantea la elección hasta de 1,800 personas, 1,800 jueces, magistrados y ministros. Para que puedas tener acceso a ese puesto de elección popular, tienes que pasar a través de un filtro. ¿Quiénes van a conformar ese filtro? Un colegio. De especialistas. De especialistas. Ellos van a decir, no va a ser así como que yo soy abogado, soy constitucionalista y quiero ser juez o quiero ser ministro y me voy a presentar a las elecciones. No. Sí, pero pues claro que la oposición tiene que vender otra cosa. No, va a haber un colegio y ese colegio se va a encargar de seleccionar a las personas que van a luchar por un puesto en el Poder Judicial, un juez, un magistrado o un ministro, que es diferente. Además, tampoco va a ser tan rápido. Las primeras elecciones serían ya después de septiembre de 2025, la de los magistrados en diciembre de 2025. Es decir, es un proceso. Pero claro que vamos a escuchar a toda la oposición, a los grupos fácticos de poder de derecha, los vamos a escuchar y a leer quejándose, denunciando, arengando, porque van a quedar cuates, porque van a quedar abogados de narcotraficantes. Claro que sí, porque hay que entenderlo. El Poder Judicial Federal se ha convertido en el último refugio, en el último santuario de toda la extrema derecha que viene con el neoliberalismo que nace con Miguel de la Madrid, se consolida con Carlos Salinas de Gortari. Así que va a haber protestas, claro que sí. La derecha tiene que protestar y hay que recordarlo. Tienen mucho dinero, son los dueños del dinero, del capital de este país. Así que tienen que protestar, pero además es comprensible que se tengan que quejar. Están jugándose la vida política, la vida económica, incluso en algunos casos. Así que tenemos que esperar que haya una lucha a muerte política. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen recursos. Son dueños de la mayoría de los grandes medios de comunicación. Ahora, la cuestión es, ¿cuánto pesan? Yo digo que no tanto. Hacen ruido, pero los resultados de las elecciones de 2018 y los resultados de las elecciones de 2024 lo confirman. Ya no pesan. Ya vemos un contrapeso, como estos medios. Absolutamente. Y pesamos. No, pero claro que sí. Mira, podemos decir 2018, todos los medios, todos, estaban contra López Obrador. Yo recuerdo esa campaña, un día sí y otro también lo golpeaban a cada rato. ¿Sí? Las elecciones de 2024, lo mismo. ¿Qué pasó? Los viejos medios, periodistas, analistas, intelectuales, académicos, no se han dado cuenta que están muertos ya, Celsin. Sí, hace mucho, de veras, mira, yo ayer platicaba, no se han dado cuenta que son zombies, son muertos vivientes. ¿Quién le hace caso a López Dóriga, por ejemplo? Ya nadie. Mire, pueden tener muchos seguidores en las redes, pero ya vimos que esos no cuentan. No. ¿Sí? Ellos no votan. Los bots no votan. Los bots no votan. ¿Cuántos seguidores tiene Carlos Loret? Muchos. También, pero ¿quién le cree? Nadie. Es decir, tienen ellos ¿cuántos seguidores tiene Reforma? Lo mismo, o gente que compra ese periódico. Es un electorado que está ahí cautivo, que ya no influye. Desde 2018, los medios tradicionales, los periodistas tradicionales descubrieron que ya no influyen. En estas elecciones deben ser una elección brutal. ¿Por qué? Hay que ver
¿cuántos de ellos incluso decían que iba a ganar Xochitl Gálvez? Muchos. Sí. Ahí muchos se la jugaran. Mire, yo recuerdo mucho el caso de López Dóriga, que por meses primero fue anti-Xochitl. Y de pronto en un día cambió y era todo Xochitl. ¿Sí? Todos. Pero ¿cuánto avanzó Xochitl Gálvez? Nada. No. Desde el principio de su precampaña o cuando estaban en el proceso de selección, tenía 26%, que era el voto duro de la oposición. Es decir, nunca, y eso te dice que los medios tradicionales no influyen ya, que las voces jóvenes como la tuya, Manuel Pedrero, Sin Censura, Vicente Serrano, Toño Ruiz, Meme Yamel, ustedes pesan más hace mucho porque tienen otra forma de hacer periodismo. Ayer platicaba, cuando yo escucho, y a mucha gente le pasa eso, cuando yo escucho a Loret, escucho a los viejos periodistas de mi generación. Yo ayer les platicaba un caso, por ejemplo, de Víctor Payán, pero conozco muchos. A Víctor Payán, que era un periodista viejo, que trabajaba, por ejemplo, para Arturo el Negro Durazo Moreno, cuando era jefe de la Policía del Distrito Federal, y saliendo de ahí se iba a escribir al Excelsior. Y llevaba, porque hay testimonios, llevaba cocaína y esos son los viejos periodistas. Ahora no le hacen a eso, pero yo asocio a Loret, a Riva Palacio, a Sarmiento con todo eso. Y la gente los asocia igual. Por eso no pesan, no tienen prestigio, no tienen nada. Así que no han descubierto que ya están muertos y que no descubrieron, en 2000 más o menos se dio el cambio de este país a Internet como lo conocemos sociales, hoy, ¿sí? Nació Reforma.com, nació eluniversal.com.mx, otros periódicos, no entendieron el cambio. En 2015, 2016 vino un boom de lo que llaman ellos despectivamente youtubers, que no son otra cosa que periodistas. Que no quieran verlo porque es un poco de clasismo, un poco de rechazo a entender que ya son tiempos nuevos, pero son jóvenes periodistas que vienen con otras ideas, otras concepciones y a los que nadie puede acusar que han robado o que han recibido un centavo. Y eso pesa en las redes sociales. Así que es otra cosa, Celsi. Sí, totalmente. La verdad es que yo agradezco, ¿no?, que se haya abierto esos espacios, que ahora mediante una plataforma de YouTube, de Facebook, pues uno puede agarrar su celular, una camarita y desde ahí informar, ¿no? Y además tener contacto porque puedes leer en vivo los mensajes que te envía la gente y te nutren y bueno, es espectacular todo esto y quien lo ha sabido aprovechar. Y la mayoría de ellos votan. Y votan, y son reales, no son bots. Claro. Oiga, maestro, pues ahorita mencionó una de las causas por las cuales la gente votó por este plan C, ¿no?, que fue lo de García Luna y estos ministros, estos jueces que descongelaron las cuentas de la esposa de García Luna el día que lo sentencian hace un año, ¿no?, que lo declaran culpable. Se ha estado justo posponiendo esta sentencia, iba a ser en junio, ahora ya que en octubre. Usted escribió un libro maravilloso, un trabajo de investigación periodística buenísimo. Qué lástima que no lo tengo aquí para que me lo firmara, pero García Luna, el señor de la muerte, ¿no? Una biografía de García Luna desde sus inicios, desde que era un niño. Desde niño, ¿no? Cómo ya tenía una mente mala. Una mente criminal. Una mente criminal, sí. Es mente criminal. Sí, está bastante bueno, se los recomiendo mucho. ¿Cómo ve este caso de Genaro García Luna, esta sentencia que ahora ya se aplazó hasta octubre? Por ahí se dice que puede pues ahora fungir como testigo protegido. El presidente dice ojalá, ¿no?, para que hable. ¿Qué opina usted? Mira, justo cuando estábamos poco antes de empezar, yo les decía, hoy justamente cobra relevancia el caso García Luna porque por la mañana, no sé qué hora, pues yo venía en el autobús de Toluca y escuché que hoy se llevó a cabo la audiencia para sentenciar a Juan Orlando Hernández, que fue presidente de Honduras. 45 años. 45 años, ¿sí? Presidente de Honduras. Lo encontraron culpable en marzo pasado, y eso es lo relevante. En marzo pasado, 3 cargos de narcotráfico y 1 por venta ilegal de armas.
marzo, abril, mayo, junio, 3 meses. García Luna lo encontraron culpable en febrero del año pasado. ¿Sí? Febrero del año pasado. Por día seguimos las audiencias. Hasta hoy no lo han sentenciado. ¿Por qué? La gran pregunta es ¿por qué? Es importante el caso de Juan Orlando Hernández. Sí. ¿Es equiparable? Sí. Es el presidente de un país. No es cualquier cosa. Perdón, que ahorita ya ando viendo en redes que dicen, ¿sigues tú, Felipe Calderón? Claro, no, pero absolutamente, ojalá. Pero es importante porque es un país de paso a narcotráfico. Sí. Sí, es un país bien importante. ¿Por qué tantos privilegios a Genaro García Luna? Bueno, mira, hay varias consideraciones. Lo primero, yo no tengo una duda que esté negociando. Absolutamente, después de tanto tiempo de encontrarlo culpable y de posponer y posponer y posponer la audiencia final de sentencia o para desechar anular la sentencia al juicio anterior, hay una razón que debe llevarnos a una pregunta. ¿Qué tiene Genaro García Luna que no haya tenido Juan Orlando Hernández? Bueno, una información. Mira, hablabas de García Luna, el señor de la muerte. ¿Qué tiene García Luna? Pues nada más recuerda, tiene todos los expedientes de inteligencia, primero como secretario de Seguridad Pública, todos. Tiene todos los expedientes de inteligencia, y eso de inteligencia incluye criminalidad, delincuencia organizada, todo, como titular de la Agencia Federal de Investigaciones, pero él tiene todos los expedientes de la Dirección Federal de Seguridad, que incluyen delincuencia, delitos políticos o supuestos criminales políticos, guerrilleros. A partir de 1989, su esposa, Linda Cristina Pereira Gálvez, lo ayudó a robar todos esos expedientes. Su esposa era una analista de inteligencia. Era su analista de cabecera. Se conocieron en 89 adentro del CISEN, se robaron los expedientes, pero en 2089, 3 años después, se casaron con una condición, de que ella saldría de trabajar por si llegaban a capturar a alguno. Y si lo capturaban a alguno, el otro lo protegía porque no puede hablar. ¿Sí? Y esa es una ley que aplica en México, que aplica en Estados Unidos. Así que se casaron en 3 años después de 89 y ella quedó, como queda hasta ahora, reservando, guardando, escondiendo todos los expedientes que se robaron de la Dirección Federal de Seguridad, del CISEN, bueno, antes del DICEN, del CISEN, todos los tienen. Toda la información. ¿Qué tienen? Mira, yo platico mucho porque es bien importante. Por ejemplo, tienen ellos el expediente rojo, que todavía es arriba de los supersecretos. El expediente rojo solo tiene acceso a 3 personas, ¿sí? El presidente, el secretario de Gobernación y quien lo hace. Sobre, por ejemplo, el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, tiene el expediente de cómo los expedientes de cómo el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, autorizó formar bandas de secuestradores de alto nivel. ¿Sí? Tiene todos los expedientes de todos los políticos priistas y panistas involucrados en el narco hasta noviembre de 2018. Tiene los expedientes de 500,000 personas que hasta noviembre de 2018 estaban de alguna manera involucradas o vinculadas con la policía federal, policías locales, policías municipales de este país. 500,000, ¿sí? Tiene todo. Y para todo eso le ayudó Telmex. Tenía autorización de Carlos Slim para usar la plataforma tecnológica de Telmex. Así que, ¿por qué tanta consideración? Pues porque tiene toda la historia de inteligencia de este país, y la inteligencia, te decía, incluye eso. Los curas pederastas, los empresarios o magnates que están involucrados en corrupción, en narcotráfico, todos los políticos del PRI, del PAN. ¿Por qué es tan intocable Genaro García Luna? Así que lo llevan a Estados Unidos, y Estados Unidos, ¿qué está negociando con él? Información. ¿La puede usar?
Estados Unidos la usa. Ahora, ¿por qué no la entrega Genaro García Luna? Que me da la impresión que todavía no les entrega casi nada. ¿Por qué? Recuerda, ya en este país hemos tenido casos como el de García Luna. La gente no se acuerda, pero por ejemplo, Carlos Salinas de Gortari tenía su superpolicía. No a nivel de gabinete, pero tenía su superpolicía. Se llamaba Guillermo González Calderoni. Guillermo González Calderoni tenía la orden de Salinas de controlar el narcotráfico en este país. Por algunas razones, a Guillermo González Calderoni no lo pudo hacer, solo controlaba el cártel de Juárez y controlaba el cártel del Golfo. Y el cártel del Golfo porque eran sus cuates. Finalmente, cuando termina el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, González Calderoni se entrega a Estados Unidos directamente, ¿sí? No fue a vivir, no, él se fue a entregar a las autoridades. Y lo acogen ellos y lo protegen unos años. Les entrega toda la información, lo protegen unos años, pero un día saliendo de una oficina en McAllen, lo mató un francotirador. Esa imagen la debe conocer muy bien Genaro García Luna. ¿Cuánto tiempo puede proteger la justicia de Estados Unidos, la oficina del alguacil o del sheriff, que es la responsable de la protección de los testigos, protegidos o no? ¿Cuánto tiempo lo puede proteger? Unos años. Un día cometen un error. Guillermo González Calderoni era solo. Híjole. Y lo mataron. Genaro García Luna, recuerda, tiene a Luna, que es su hija, a Genaro, que es su hijo, a su esposa, Linda Cristina Pereira Gálvez, y él. Es decir, recuerda, los mafiosos en Nueva York, en Chicago, en Italia, en Japón, los mafiosos lo primero que protegen, y es como un código, es a la familia. A la familia. Así, él tiene la imagen de que la justicia de Estados Unidos no lo puede proteger toda la vida. Así que si está negociando algo, tienen que ser el juez Brian Cogan y los fiscales tienen que ser muy cuidadosos de qué van a hacer. Yo siempre he pensado que lo ideal es que lo mandaran a México. Ahora, ¿por qué cuando llegó López Obrador, aún si lo hubieran agarrado, habrían terminado soltándolo? ¿Por qué? Porque no había ningún caso. Pero ahorita la cosa cambia. Pero eso, mira, Sí. ya cambia, ya hay un caso contra él. Lo que yo supongo que puede pasar es que van a buscarle una salida al caso, si les entrega información o si ya les entregó información, que por eso se están tardando, no hay otra explicación. El caso de Juan Orlando Hernández nos muestra mucho lo que pasa. Así que, ¿qué va a pasar? Pues vamos a tener que esperar, pero lo que tiene Genaro García Luna es todo eso que te platicaba. Hombre. Mira, nosotros hablamos de los montajes de Florence Cassés, pero hay otros montajes que fueron igual de graves con secuestradores. Sí, porque se hizo muy viral, ¿no? Claro. Lo televisaron. Pero hay más. Él es responsable de varios asesinatos. Tortura, sí. Claro, entonces, ¿qué están haciendo? Negociando con él, Celsi. Por eso están demorando tanto. Claro. Ay, maestro, pues esta cosa se va a poner buena. Y yo creo que sí, yo también soy de la idea que viniera aquí a México a pagar su sentencia, ¿no? Años de prisión. Yo creo que los mexicanos ahora decimos sí, que lo traigan, porque como bien decía ahorita, pues antes, no, que aquí lo van a dejar libre, ¿no? Si le descongelaron las cuentas a la esposa, aquí capaz si lo sueltan. Maestro, ya para finalizar, quisiera saber su análisis sobre el gabinete de la doctora Claudia Sheinbaum. Hace 8 días ya anunció una primera parte. Está el ex canciller Marcelo Ebrard, también precandidato, ¿no?, a la presidencia. Muy polémica esta decisión de ahora nombrarlo secretario de Economía. Juan Ramón de la Fuente ahora asume la Cancillería, está como secretario de Relaciones Exteriores. Bueno, que fueron ahí como los nombramientos, ¿no? Los que más llaman la atención. Los que más llamaron la atención. Mañana se espera otra tanda. Se espera que se anuncie quién va a conformar el gabinete de seguridad. Por ahí también se dice que va a estar Rosa Isela Rodríguez como actual secretaria de Seguridad, pero ahora con Claudia Sheinbaum como secretaria de Gobernación. Y el nombramiento que, híjole. Omar García Harfuch. Sí,
Mira, yo te voy a decir, porque además lo he escrito. De seguridad, a ver. En García Luna lo he escrito. Sí. El caso de Marcelo lo escribí en un libro que tengo que se llama AMLO, mitos, mentiras y secretos. Yo nunca he confiado en Marcelo. Yo he dicho que Marcelo, lo dije, por ejemplo, en una videocharla, Marcelo es un traidor y terminó traicionando. Mira, yo lo dije en 2012. Lo dije en 2012 que Marcelo era uno de los errores de Andrés Manuel López Obrador. Y pienso lo mismo que él, lo mismo que entonces. Marcelo es uno de los grandes errores de Andrés Manuel López Obrador. Claudia va a cometer un error. Bueno, también hay que ponderar otras cosas. Yo no soy presidente de la República, pero hay que ponderar que el trabajo, seguramente lo que hizo Claudia Sheinbaum Pardo es ponderar que el trabajo que hizo en la pandemia. Y la verdad es que sí hizo un gran trabajo. Sí, las vacunas. Yo no confío en él, pero hizo un gran trabajo. Y eso te puede decir que Claudia Sheinbaum Pardo está consciente del trabajo que hizo como canciller. Le abrió todas las puertas a todos lados. Y Marcelo conoce gente en Europa, conoce gente en Estados Unidos, así que puede hacer el trabajo que hay que conocer el proyecto de gobierno de Claudia Sheinbaum para entender ese nombramiento. Pero quiero entender que va por ahí, aunque, por ejemplo, también de pronto, tú sabes, uno debe ser como abogado del diablo, ¿sí? Lo nombró ahí también como un castigo eficiente, ciertamente, ¿sí? Un castigo porque el día de los nombramientos a él le dijo, tú vas a hablar, ¿cierto? Sí. Y si vas a estar aquí, pero cuidado porque estás ahí en el ojo. Es decir, hay que ponderar todas las aristas que tiene este nombramiento. Sí, es eficiente, sí, pero también aquí te estamos mirando, ¿sí? Y te va a estar mirando todo el país. Sí. Claro, te tengo te aquí mantengo cerca. Tú sabes el dicho que a tus amigos hay que tenerlos cerca, pero sí, a tus amigos, a tus enemigos, todavía más cerca. Pero es un tipo eficiente que puede hacerle trabajo, conoce gente desde que fue jefe de gobierno del Distrito Federal, así que pondero eso de... Omar García Harfuch, mira, yo siempre he dicho lo mismo, no me voy a esconder ahora, porque además en García Luna, el Señor de la Muerte, para mí sigue siendo un mafioso. Yo, contrario, por ejemplo, a Anabel Hernández, que ella lo liga mucho a Ayotzinapa, yo cuando pasó eso digo, pues sí, mucha gente había cerca de García Luna, como jefes, como comandantes de Ayotzinapa, pero yo no lo ligo tanto a Ayotzinapa porque había otros arriba de él. Yo cuando él llegó a la Secretaría de Seguridad, digo, en realidad Omar García Harfuch no necesitaba a Genaro García Luna. Genaro García Luna necesitaba a Harfuch, porque era una época en la que Genaro García Luna quería un poco de sangre política, de alcurnia, y Omar García Harfuch sí es alcurnia, me guste o no. Sí, digamos que es uno de los príncipes del sistema, ¿sí? Del sistema priista. Su abuelo, Marcelino García Barragán, uno de los mayores torturadores de este país, secretario de la Defensa Nacional en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, uno de los orquestadores de la represión a estudiantes, de los orquestadores del 2 de octubre del 68, que no se debe olvidar nunca. Su papá, Javier García Paniagua, un tipo que quedó deprimido siempre porque no pudo ser candidato presidencial, pero que también perteneció a bandas de agentes ladrones de la Dirección Federal de Seguridad. Omar García Harfuch, cuando llega a la policía de la Ciudad de México, lo que organiza es una gran banda, una mafia de policías. En García Luna, el Señor de la Muerte, platicó cómo lo sectorizó, cuánto pedían, y luego arma otra gran mafia en la Caja de Policía de la Ciudad de México. La Caja de Policía de Ciudad de México es una gran mafia. Hay que ver cuántos policías se intentan jubilarse, y la Caja es un obstáculo cuando hay policías a los que no les pueden probar que cometieron un ilícito, que hicieron algo malo, que merecen una pensión, y la Caja de Policía es una locura, les quiere dar 2 pesos. Y eso a mí me parece que en un gobierno o en un país que está cambiando, pichicatearle a los policías a los que no les puedes probar ilícitos y que merecen una jubilación, una pensión por su trabajo, me parece que eso es una mafia. Le están robando, les condicionan. Te podemos dar tanto y ya. Y claro, muchos policías o ex policías o policías en retiro lo aceptan, porque son policías, porque no tienen de qué vivir. No lo aceptan porque solo merezcan eso, ¿no? Merecen más.
No pueden ir a un juicio largo porque ¿de qué van a comer? Así que armó dos mafias, una gran mafia de policías en la Ciudad de México, viene bien explicado con García Luna, nombres, apellidos, todo, Sí. de cómo se armó esa gran mafia en la policía de la Ciudad de México. Y la otra, cómo se armó la mafia en la caja de policías. ¿Para qué? Para vigilarles la jubilación a muchos policías. Y por cientos hablo, ¿eh? Hay pruebas, hay testigos, hay todo. Entonces, para mí es un tipo que yo no confiaría, pero pues mira, siempre dicen, porque lo pongo ahora a la mesa, en los gobiernos, incluso en el de López Obrador, hay errores, ¿sí? Hay horrores, hay males necesarios, y para mí el caso de Marcelo, el caso de García Harfuch, es como el caso de Manuel Bartlett Díaz en la CFE, son males necesarios. ¿Cómo vas a enfrentar a una mafia? Bueno, hubo hasta quien lo comparó, ¿no? Con García Luna, que si llegaba Omar García Harfuch iba a ser el nuevo García Luna. Y eso, o sea, yo me acuerdo que empezó a circular en redes desde que sonó el nombre de Claudia Sheinbaum, que fue prácticamente en 2018, ¿no? Como pues, candidata a la presidencia, o claro. sea. Y después, bueno, como que quisieron ahí pues limpiar un poco su imagen, ¿no? El trabajo que hizo en la Secretaría de Seguridad. Y ahorita pues ya estamos a horas de que... Pues, ahora, mira, no sé lo que va a pasar, Celsin, pero yo lo que dije, yo siempre lo sostengo. Dije en 2012 que Marcelo era un gran error y horror de Andrés Manuel López Obrador. El tiempo lo confirmó. En 2020, que es cuando sale García Luna, el Señor de la Muerte, dije que Omar García Harfuch es un gran mafioso. Uh-huh. Ajá, y que está ahí por la alcurnia su papá, su abuelo, que también fueron grandes mafiosos. Y yo sostengo que es un gran mafioso. ¿A qué no ligo con García Luna? No lo ligo por lo que te digo, porque García Luna, él no necesitaba García Luna, porque tiene su alcurnia política, pero García Luna sí lo necesitaba. Pero si es un mafioso, absolutamente sí. Y dije en García Luna, ahí está escrito, que la mayor mafia de este país, y lo sostengo todavía, es la policía de la Ciudad de México. Y por eso yo no le tengo confianza, pero finalmente no va a trabajar para mí. Yo soy un periodista y tampoco estoy haciendo siempre campaña. Por ejemplo, no soy activista. Yo escribo un reportaje o escribo un libro y ahí lo dejo. Y cuando me preguntan o cuando voy a reuniones o, por ejemplo, un par de mis charlas, son primero sobre su herencia. Los tres García le llama a esa charla, y la otra sobre la mafia que creó en la policía y la mafia que creó en la caja de la policía. Yo lo sostengo, pero finalmente somos periodistas, tenemos que analizarlo y tenemos que estar viendo. Yo no soy activista porque no estoy diciendo todos los días tiene que hacer esto, no, eso es para los activistas. Yo soy un periodista, lo documento, lo platico, lo digo y ahí queda. Y cuando vuelve a salir, sacamos el tema, pero no es que todos los días tenga que estar. ¿Sí? Sí, hay tantos temas en este país, Elsin, que es rico para eso, pero eso es lo que yo pienso de ellos dos. Sí, no, pues ahí está la opinión del maestro Francisco Cruz. Ya veremos mañana y si sí, bueno, pues yo creo que el pueblo, la gente va a estar, mira. Lo más importante no es lo que yo diga. La tranquilidad. Sino la gente, que es la que tiene, la participación de esa gente que fue a votar. Ya lo vimos. No se acaba el 2 de junio. Tiene que estar pendiente de lo que el trabajo Marcelo, el trabajo de Omar García Harfuch, pero tiene que estar pendiente el trabajo de cada uno de los secretarios del gabinete y de los gobernadores de los estados o de los presidentes municipales. Y ese trabajo también es el de Claudia Sheinbaum Pardo. Ella como líder, como presidenta de México. Maestro Francisco Cruz, pues qué placer escucharlo. Me encantaría quedarme con usted aquí más tiempo porque se ponen buenos los temas más, ¿no? De García Luna, Omar García Harfuch, ¿no? Siempre llama un poco más la atención todos estos temas policíacos y de dónde venimos y de dónde nos quiso rescatar el presidente López Obrador. Cuánta corrupción, cuánta mafia, ¿no? Y que seguramente, y claro que todavía hay, pero bueno, tenemos ahora esperanza. Hay esperanza. Mucha. Mira, en mi familia dicen que mis libros son los de la desesperanza. Y la verdad es esa. Pero no, la verdad es que yo insisto,
López Obrador hizo muchas cosas buenas, muchas, más allá de los errores o de los males necesarios, muchas. Si él hubiera estado en la boleta, yo habría votado por él otra vez, ¿sí? Pero no está. Pero hizo cosas buenas, muchas, y yo espero que Claudia Sheinbaum Pardo la siga y verdaderamente construya el segundo piso de la 4T. Seguramente lo hará y bueno, aquí el pueblo estaremos al pendiente, estaremos así. Muchas gracias, maestro. Sus redes sociales para que el público de Tendencia al Aire Ser Simpollido, ya sabes, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y tengo mi charla todos los días a las 5 de la tarde, videocharla que usada se llama, en el canal de Julio Astillero. Y mis participaciones diarias entre 11 y 12 del día en Sin Censura con Vicente Serrano o Antonio Ruiz. Así que yo te agradezco infinitamente, de veras. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro, y que no sea la primera ni la última que lo tenemos por aquí. No, hombre, seguramente que nos vamos a estar viendo. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias a todas y a todos por escucharnos aquí en Tendencia al Aire y nos vemos en el próximo episodio.